Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, no necesito. Bendiga, hermanos, esta noche es una bendición poder estar acá con ustedes, sabiendo que es Dios quien nos permite estar una vez más para poder compartir este tiempo juntos en armonía. Queremos esta noche revisar un poquito la palabra. Sabemos que los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, pero sin embargo Dios, en su amor, en su misericordia, tiene cuidado para cada uno de nosotros. Y sin duda alguna son tiempos donde no hay, digamos, una claridad en cuanto a lo que se está viviendo, en cuanto a lo que se está pasando. Sin embargo, en la Escritura podemos nosotros encontrar los recursos, la paz que nosotros necesitamos, conocer los tiempos que estamos viviendo. Dios tiene esa parte de cuidado. Yo quiero que vaya conmigo, amado en el Señor, a Marcos capítulo 13, verso 33. La palabra de Dios dice de la manera siguiente: estad alerta, velad, porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. Como un hombre que se fue de viaje y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándole a cada uno su tarea, y le ordenó al portero que estuviera alerta. Por tanto, velad, porque no sabéis cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. No sea que venga de repente y os haya dormidos. Y lo que a vosotros digo, lo digo a todos, o a todos lo digo: velad. Esta es la versión de las Américas, pero encontramos un pasaje donde el Señor Jesús habla de una forma impresionante acerca de los tiempos futuros, acerca de lo que va a acontecer más adelante, y se los está diciendo a los discípulos, pero también lo está diciendo es para que todos lo entiendan. Habla básicamente, hermano, por supuesto tiene una connotación mucho más amplia, mucho más profunda en cuanto a los acontecimientos que se estaban viviendo en ese tiempo. El contexto histórico lo muestra así de esa manera, pero también señala tiempos que vendrán, y esos tiempos son los que nosotros estamos viviendo. Yo quiero enfocarme en algunos aspectos bien importantes, como es la palabra estar alertas, estar preparados, estar velad. Cuando habla de las 4 vigilias de la noche, habla básicamente de estar en todo tiempo alertas, en todo tiempo preparados. La referencia que tiene este texto acá dice siempre preparados. Se refiere a que el creyente debe de estar siempre listo para la acción. Esta metáfora y la de las lámparas, que lo vamos a ver a continuación, indican la necesidad de estar en un estado de vigilancia y preparación. No pierda de vista esas palabras: vigilancia y preparación, que tienen una connotación bastante fuerte de los dos textos que vamos a ver. Acabamos de ver el de Marcos, hoy vamos a ver el de Lucas, capítulo 12, verso 35. Y se lo voy a leer en esta versión muy, muy bonita. Creo que es importante que la revisemos. Lucas 12:35. Estad siempre preparados para cumplir con vuestro deber y mantened vuestras lámparas encendidas, como quienes esperan que su Señor regrese de un banquete de bodas, dispuestos a abrirle la puerta en cuanto llegue y llame. Eso es bien interesante. Dichosos
los que estén así preparados, aguardando su regreso, porque él mismo los llevará adentro, los acomodará y se dispondrá a servirles la comida. Mire qué precioso, hermano. Quizás no llegue hasta la entrada, hasta entrada la noche, o incluso hasta la medianoche, pero sea la hora que sea, dichosos los siervos que se encuentren despiertos a su llegada. Igualmente estarían despiertos si conocieran la hora exacta del regreso de su Señor, como también lo estaría cualquiera que supiese la hora exacta en que un ladrón intentara entrar en su casa para robarle. Estad pues siempre preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperéis. Esta versión es impresionante, es la versión el Pueblo de Dios para Todos, creo que es, no puse el dato acá, pero es esa versión. Hablamos de una serie de recomendaciones que Jesús hace a sus discípulos. Es impresionante cómo el Señor tiene ese cuidado de poder a cada uno de nosotros alertarnos para que nosotros nos preparemos, para que nosotros estemos dispuestos. Y una de las formas, de las estrategias que el Señor dio a conocer en ese preciso momento a los discípulos era de que estuvieran siempre preparados para que esos días, esos acontecimientos no los llegaran a sorprender. Y es exactamente, hermano, yo creo que esos días, esos tiempos que el Señor señalaba en esos precisos momentos han llegado. Son estos tiempos que nosotros estamos viviendo. Y la recomendación es que sus discípulos, que aquellos que se aperciben, aquellos que se les ha delegado alguna responsabilidad, aquellos que estamos sirviendo en la obra de Dios, aquellos que de alguna manera estamos ayudando de una manera empírica, no sé cómo usted lo pueda llamar, estamos ayudando, tratando de guiar a otros hacia esas etapas de preparación, hacia esas etapas de poder estar listos, de poder estar preparado para que no nos sorprendan. Y básicamente la reflexión de esta hora es poder llegar a ese estado de preparación, de estar alertas, de poder estar listos en algún determinado momento para poder encontrarnos con el Señor. Hablamos de una serie de recomendaciones que Jesús hace a sus discípulos. Estar alertas, atentos, despiertos, oiga, eso es bien interesante, despiertos, vigilantes, preparados, velando. Mire qué connotación, qué amplia es la palabra, hermano, pero en todas esas el Señor siempre se refiere y lo trae a recomendación. Despiertos, vigilantes, preparados, velando, atentos a lo que está sucediendo. Estad alertas, como el día y la hora no son conocidos. Jesús exhortó a sus discípulos a estar alerta, oiga esto, moral y espiritualmente. Moral y espiritualmente. Eso que habla de poder estar en una sintonía con nuestro amado, con nuestro Dios, entendiendo que Dios nos habla a través de la palabra, a través de la revelación de la palabra para el hombre, pero también habla de una alerta, de estar preparados moralmente, habla de la vida personal, habla de que cada uno de nosotros debe de tener o hacer un esfuerzo para guardarse para el Señor, para no estar, hermano, desapercibido, que es lo que hablo un poquito más adelante acerca de eso. Habla de estar ocupados. Eso es bien importante en la obra
porque la ociosidad espiritual acarrea muerte. Bueno, en realidad la ociosidad en términos generales produce estragos en todos los sentidos, en todos los sentidos. Quiere decir que debemos de estar haciendo algo que nos permita que no caigamos en un estado de enfriamiento. Entonces, uno debe de entender estos tiempos que estamos viviendo, que es tan fácil poder caer en un estado de ocio, es tan fácil poder caer en un ambiente en el que no estemos haciendo lo que deberíamos de estar haciendo. Sin embargo, el Señor dice, velad, estar atentos, no estén desprevenidos, estén alertas, porque sabe el riesgo que se corre en aquel entonces y hoy en este tiempo. El poder descuidar esas partes, el poder caer en un estado de ocio donde lo que puede prevalecer es lo contrario, que es lo que dice la Escritura. Dice que lo contrario a estar alertas, preparados, velando, es estar dormidos. Como que algo similar se está viviendo en este tiempo, porque el estar mucho tiempo en un solo lugar, sin tener actividades donde uno pueda estarse preparando, haciendo algo, hermano, normalmente lo único que da es sueño. Y por eso es importante que nosotros entendamos que lo que el Señor esperaba, o lo que el Señor espera, es que nosotros estemos despiertos. Yo lo hablo en términos naturales, en términos generales, que cuando uno se mantiene inactivo, cae en ese estado de ocio, pero también en el ámbito espiritual. Yo espero que me esté entendiendo, porque trato la manera de simplificar las cosas para poder trasladar, hermano, lo que el Señor pone en mi corazón. Y entonces habla de que si uno cae en ese estado de ocio, es lo contrario. Dice, está uno dormido, está uno descuidado, desprevenido, y por supuesto, de alguna manera, fuera de estar en el ambiente de la palabra, obedeciendo la palabra. Si uno cae en ese estado, pues, ¿qué obediencia? Porque dice que obediencia es prestar atención, es estar atento a lo que Dios está hablando, a lo que Dios está diciendo. Entonces, quiere decir que uno automáticamente cae en desobediencia, porque no está haciendo lo que lo llamaron a hacer. Y en este caso el Señor llama a que estemos despiertos, estemos alerta, estemos activos, estemos haciendo algo, porque eso nos permite estar despiertos. De lo contrario, estamos dormidos, descuidados, desprevenidos, y qué tremendo es que lo agarren a uno desprevenido. Diferente es que lo agarren a uno preparado, equipado. Es una posición totalmente diferente. Yo espero estarme dando a entender. Nuestro servicio es señal de estar alerta. Si uno se mantiene ocupado, si uno se mantiene leyendo la palabra, si uno se mantiene activo, de repente pudiendo servir a través de estos medios, ¿qué le digo? Dando un mensaje de esperanza, dando una palabra, ¿por qué no? ¿Por qué no? Esa es parte de estar sirviéndole al Señor. Es cierto, no lo podemos hacer ahora en la iglesia, pero sí lo podemos hacer por estos medios, y es tan práctico, es tan fácil poder hacerlo. Sin embargo, hemos caído en esa parte donde estamos descuidando esas áreas vulnerables como seres humanos, y es la parte del servicio. Nuestro servicio es señal de estar alertas y velando, porque de alguna manera, yo no sé usted, hermano, nosotros estamos esperando la venida del Señor, y para esperar a alguien uno debe de estar despierto. No quiero decir, hermano, que literalmente uno va a estar todo el tiempo despierto, no, sino despiertos espiritualmente, activos, alertas. Nadie que no esté en esa posición está en un estado de alerta. Yo, cuando hablan de estados de alerta, hablan de gente activa, de recursos, de herramientas para poder hacer algo, para poder avanzar. Estamos hablando de algo dinámico que se mantiene activo. La iglesia de Dios es una iglesia dinámica, es una iglesia activa, es un organismo vivo, no es algo muerto. Y por eso no podemos nosotros caer en esos estados de inactividad. Algo debemos de estar haciendo, amado en el Señor. Algo debemos de estar haciendo ahí en nuestras casas.
ahí en el lugar donde Dios lo tiene. Algo debemos de estar haciendo. No digo, hermano, que no siga estudiando. Yo sé que muchos están estudiando. Sin embargo, algunos también están trabajando. Les ha tocado estar en el frente de batalla. Pero ¿qué de la parte espiritual? ¿Qué de la parte eterna? Entonces, estamos en el ámbito terrenal todavía y hay que ocuparse de esas cosas. Pero ¿qué de lo celestial? ¿Qué de lo eterno? ¿Estamos activos? ¿Estamos velando? Estamos preparándonos, y no solamente hablo, hermano, de estar orando, qué bueno, es que es parte. No solamente hablo de estar ayunando, qué bueno, porque es parte. No es solamente hablo de estar, hermano, vigilando, porque es parte, sino de estar activo en el Señor. Eh, Antes era una dificultad el poder decirle a alguien, hermanos, ¿será que va a dar un discipulado? Hermanos, ¿será que nos ayuda a compartir? Era una agonía, y era algo que se necesitaba en ese preciso momento. Sin embargo, hoy imagínense que hoy cada quien está en su casa, haciendo lo que pues cada quien considere conveniente. El riesgo es más alto, es lo que le quiero decir, de caer en una inactividad espiritual. Por eso yo quiero llevar esta palabra breve de reflexión, pero que entendamos que debemos de estar preparándonos, debemos de estar activos leyendo la palabra, debemos de hacerlo, pero también ir más allá de nuestras posibilidades, como poder utilizar estos medios, como poder hablarle a los vecinos de alguna manera, aunque hoy el distanciamiento es importante, es clave, hermano, basado en las disposiciones de ley, pero se puede utilizar en los medios de comunicación, las herramientas que la tecnología nos da para poder llevar este mensaje. La palabra en Marcos 13, bueno, en lo que hemos leído, cómo el Señor vendrá inesperadamente y en cualquier momento. Los creyentes han de estar siempre alertas, siempre. No está hablando de por momentos. La palabra alerta en el diccionario de la Real Academia Española habla de estar, dice que la palabra alerta es atento, vigilante, espíritus alertas, situación de vigilancia o atención. Con vigilancia y atención, estar, andar, vivir, poner alerta, o sea, habla movimiento. Eso es estar alerta según el diccionario. Y hay algunos textos que yo le quiero leer acá, por ejemplo, Efesios capítulo 5, del verso 13 en adelante, dice, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice, despiértate tú que duermes y levanta de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, tener cuidado, eso que está diciendo tiene que ver con esta referencia. Por tanto, tener cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. Oigan, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál sea la voluntad del Señor. Esa es la versión de las Américas. Del versículo 17, solo esta referencia me llama mucho la atención. Dice, de esta versión castellana antiguo, no hagáis nada sin sentido, sino tratar de entender y cumplir la voluntad de Dios. O sea, está hablando de que las cosas no se pueden hacer sin sentido, deben de estar planificadas, deben de estar organizadas, debemos de estar activos de esa forma. De lo contrario, uno puede caer. Las otras versiones dicen, hablando de la insensatez, habla y dice cosas más fuertes. En otros la minimizan o la apaciguan más suave y dicen, no sean imprudentes en ese sentido. Entender la voluntad del Señor. La voluntad de Dios no es irreal, sino práctica. La voluntad del Señor está revelada en su palabra, hermano, y no eso es lo que pretendemos. No ese es el caminar del Evangelio, saber cuál es la voluntad de Dios, que se haga su voluntad y no la nuestra, buscar
cómo hacer la voluntad de Dios ha sido una de los propósitos durante todo este caminar en el Evangelio desde que el Señor nos alcanzó. Entonces, hay que entender eso, y si queremos comprender de una manera práctica y sencilla por el tiempo que estoy avanzando, hermano, quiero mencionar este texto hablando de la voluntad de Dios. Romanos 12:1, usted lo conoce muy bien. Por esto, hermanos, les ruego que entreguen toda su vida como sacrificio a Dios, quien nos ha mostrado compasión. Esa ofrenda que es su vida debe de estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. El texto anterior dice no hagáis nada sin sentido, pero aquí se está hablando que esta clase de adoración, dice, es la que realmente tiene sentido, hablando de una entrega personal, hablando de rendir al Señor nuestra vida. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán saber lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable. A mí me gustó mucho esta versión, hermano, como la se expresa y nos aclara, nos amplía bastante en la versión de la Reina Valera 60. Esta es la versión Palabra de Dios para Todos. Esa es la versión que estoy leyendo. Y me gusta porque dicen no vivan según el modelo de este mundo. Cuando uno toca estos tópicos, estos temas así, dice, ya eso ya no va con la naturaleza humana. Dice, ya eso ya no va conmigo, pero esa es la realidad. Hermano, nuestra naturaleza humana está tratando más de agradar las cosas en este mundo. Estamos buscando más lo terrenal y descuidando lo que verdaderamente tiene sentido. Eso es importante. Mejor dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere para ustedes acerca de la voluntad de Dios. Pues eso es lo que buscamos, vean, saber eso. Y primera carta de Corintios 16:13 dice, estad alertas, permaneced firmes en la fe. Allá usted se acuerda que es importante porque sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos de estar alertas, permanecer firmes en la fe. Eso quiere decir no descuidar nuestra fe, no descuidar que un germen de incredulidad pueda afectar todo lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros, hermano. Hoy en este tiempo, por todos los acontecimientos y por toda la situación que estamos viviendo, encontramos áreas o situaciones que quieren debilitar nuestra fe. Pero mantengámonos firmes, alerta. Eso quiere decir, trabajemos, activemos la fe, creámosle a Dios. Hermano, no es solamente decir, sí, Señor, yo creo. No, creo y camino, creo y avanzo y me mantengo activo. Eso es lo que yo logro entender, hermano, acerca de eso. También dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Estoy leyendo la versión de las Américas. Apocalipsis 16:15 dice, he aquí como ladrón, he aquí vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Bienaventurado el que vela, hablando de estar alerta, de estar velando, de estar preparados, despiertos, activos. Eso habla de estar interesados en las cosas de arriba, no solamente en las cosas de la tierra, sino en las cosas de arriba también, que otros conozcan los beneficios, que otros conozcan la voluntad de Dios, que otros sepan que hay esperanza en el Señor, que sepan que hay oportunidad en Cristo, que Cristo abrió un panorama diferente de que el mundo nos ofrece, o que el diablo, el príncipe de este mundo, está engañando a muchos, diciéndoles que no hay esperanza, que no hay oportunidades. Hermano, me impresiona de una manera fuerte ver cómo la tasa de suicidios
se ha incrementado, es impresionante. La gente se está dando por vencida. La gente cree que no va a salir de esta situación o cree que no hay esperanza. Hermano, es el peor error que nosotros como iglesia podamos cometer, el quedarnos callados, el quedarnos, hermano, inactivos, porque hay que anunciar, hay que decir que Cristo es la esperanza. Dios ha preparado un camino para todo aquel que quiera y Cristo es el camino para poder llegar al Padre. Entonces, debemos de estar, hermanos, preocupados en poder anunciar este evangelio, llevar este mensaje de esperanza, de salvación a aquellos que se están desmoronando día con día, que están perdiendo las fuerzas y la esperanza. Es cierto, nosotros pasamos por luchas, tenemos nuestras tribulaciones, pasamos por momentos difíciles, pero Cristo es nuestra esperanza de gloria. Él es el que nos sostiene. El Señor nunca nos ha dejado ni nos dejará jamás. Por eso debemos de entender, hermano, de que nosotros estamos cubiertos por la presencia de Dios. Nuestra familia, nuestra vida depende de su gracia, de su amor, de su voluntad. Y eso, hermano, nos garantiza a nosotros, eso nos debe de dar la seguridad, la certeza. Y anunciar a aquellos y hablar a aquellos que están pasando por esos momentos difíciles. Habla de cuidado y de prevención. Yo voy terminando ahorita. Cuidado y de prevención. Habla de eso. Marcos capítulo 13, verso 33 es el mismo versículo. Lo único que lo quiero leer en esta versión que me llamó mucho la atención también. Oiga lo que dice del verso 33 de Marcos capítulo 13, verso 33. Tengan cuidado. O sea que es algo, no va a tener cuidado cuando algo es relevante, cuando algo es importante. Tengan cuidado y estén prevenidos, dice esta versión. A mí me gusta mucho esto porque ya va a ver lo que significa prevención. Porque no saben cuándo llegará el momento. Será como un hombre que se va de viaje, deja su casa al cuidado de sus servidores, asigna a cada uno su tarea y recomienda al portero que permanezca en vela. Miren, dice en el versículo 35 de esta versión, estén prevenidos. Entonces, porque no saben cuándo llegará el dueño de la casa, si al atardecer, a la medianoche, al canto del gallo o por la mañana. No sea que llegue de improviso y los encuentre dormidos. Y esto que les digo a ustedes, los digo a todos, estén prevenidos. Esta es la versión Pueblo de Dios para Todos, la LPD. Usted lo puede encontrar ahí, me gustó mucho, porque habla de la prevención. Fíjense que en términos así prácticos, rápido, prevención, un término sencillo, medida o disposición que se toma de manera anticipada para evitar que suceda una cosa considerada negativa. Las medidas que se tomen para anticiparse a alguna situación que pueda considerarse negativa. ¿Y qué podría ser lo negativo de esto? Amado en el Señor, hagas esa pregunta y yo me la voy a hacer aquí también. ¿Qué podría ser lo negativo de todo esto? Es que venga el Señor y nos encuentre dormidos. Eso sí sería grave, sería catastrófico, hermano. Sería una cosa horrible que el Señor venga y que que nos quedemos. Yo no me quiero quedar y yo estoy seguro que usted tampoco se quiere quedar para lo que viene para este mundo, que no va a ser nada sencillo. No es ni la más mínima partícula de lo que estamos viviendo hoy, según Apocalipsis, según los libros escatológicos donde la Biblia habla de los acontecimientos futuros. No va a ser nada fácil el quedarse. Eso debe de darnos a nosotros parámetros para tomar las medidas de prevención, sabiendo de que algo negativo puede terminar en todo esto. Y lo negativo y lo malo sería que nosotros, hermanos, no podamos despegar de esta tierra.
cuando la trompeta suene. Entonces debemos de estar alertas, eso es prevención, debemos de tener planes estratégicos para mantenernos, hermano. Ojalá que el Señor nos encontrara siendo así, activos. Es cierto, fallamos, pecamos, cometemos errores, pero la Biblia dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Ahí está el Señor sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Utilicemos los recursos de gracia. Vayamos delante de Dios y utilicemos los recursos. La cena del Señor, todos los domingos se está ministrando. Cada quien, no espere que llegue el pastor a decirle, hermano, tome los elementos. No, hermano amado, cada quien debe de juzgarse a sí mismo. Cada quien debe de escudriñarse a sí mismo. Y buscar estar en paz con el Señor, porque fallamos. Pero ahí están los recursos de gracia. Dios nos da las oportunidades. Una cosa considerada negativa, con el fin de tomar precauciones ante un acontecimiento. Esa es prevención. Velar, permanecer una persona despierta durante las horas en que se suele dormir. Centinela, observar una cosa con atención y cuidar. Hay que cuidar lo que Dios nos ha dado. Hay que cuidar, hermano, nuestra vida delante de Dios. Nuestro corazón hay que cuidarlo, que no entre nada negativo. Las noticias lo desaniman a uno, pero sin embargo también nos dan los parámetros para estar alerta, para estar velando. Conclusión. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Romanos capítulo 13, verso 11. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Vistámonos de las armas de luz. Así es que, amados en el Señor, hay mucho más que podríamos seguir conversando, pudiéramos seguir hablando, pero yo quiero orar, yo quiero bendecirlo. Sé que son tiempos difíciles, pero mayor es el que está con nosotros. Sé que son tiempos complicados, pero el Señor tiene promesa para cada uno de nosotros. Sé que día con día vivimos un riesgo latente, todos estamos expuestos, pero mayor es el que está con nosotros. Amén, hermano. Mayor es el que está con nosotros y el que tiene cuidado de ti y de mí y de los que están a tu alrededor. Así es que vamos a confiar en el Señor plenamente y vamos a ponernos en las manos del Señor, porque ese lugar es el lugar más seguro, en las manos de Dios. Ahí no nos va a hacer falta nada, en la presencia de Dios. Vamos a correr hoy a buscar de su amor, a apelar a su gracia, a su bondad. Aunque los diagnósticos sean contrarios, Dios tiene la última palabra, siempre lo he dicho. Dios es soberano, poderoso. Él tiene control de nuestra vida. Él sabe, hermano, de lo que somos capaces. Y Él sabe hasta dónde podemos soportar y no nos va a dar algo, hermano, que no lo podamos sobrellevar. Es tan grande el amor de Dios. Él tiene un cuidado paternal con cada uno de nosotros. Y entonces, hermano, yo quiero que usted esté tranquilo, pero también quiero motivarlo a estar velando. Aquellos que han caído en aislamiento, ahí sí que literalmente en aislamiento, porque no volvimos a saber de ellos, no tenemos noticias en el sentido de que no los vemos activos, no los oímos, queremos oírlos, queremos verlos. Nosotros hemos activado un mecanismo donde los hermanos están filmándose con los teléfonos para dar un texto, dar una palabra de bendición para el pueblo, para aquellos que los puedan ver. Entonces quisiéramos que toda la congregación pudiera hacerlo, aún aquellos que han caído en aislamiento. Vamos, vimos a los niños
después estuvimos los jóvenes esforzados y valientes. Hoy vamos los hermanos adultos, entremos, hermano, proclamemos a Cristo como nuestro Rey, como nuestro Señor y como la única esperanza que este mundo necesita. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te honramos, reconocemos que tú eres Dios, que no hay otro Señor fuera de ti. Queremos hoy llegar hasta el último lugar, hasta el último rincón, hasta cada hogar, cada familia que nos escucha. Queremos llegar hasta ahí, Señor, y que tu presencia pueda llenar ese vacío. Que tu presencia, Señor, pueda fortalecer las almas, la vida de aquellos que han caído, Señor, en ese aislamiento, en ese desánimo. Padre, en el nombre de Jesús, alcánzalos con tu misericordia, Señor. Que tu bondad se pueda manifestar como siempre lo has hecho, trayendo nuevas fuerzas, trayendo esperanza, Señor. Oh Dios, que tu Espíritu Santo pueda venir sobre ellos y despertar y encender los altares. Que se puedan despertar los valientes y encender los altares en los hogares de la adoración, de la oración y de la intercesión, Señor, por otros. Hoy es cuando más se necesita, Señor, que tu pueblo esté clamando, esté orando, intercediendo, pero no puede alguien que esté dormido, esté desprevenido, tener una actitud de intercesión y de oración. Por eso en esta noche yo vengo a suplicarte que se despierten los valientes. Sopla sobre el pábilo que humea, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que vengan nuevas fuerzas, que venga un despertar, Señor, para la iglesia, para aquellos que han caído en esa etapa, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a estar en pie, Señor, a permanecer delante de ti. No es con nuestra fuerza ni con nuestra capacidad, es con tu Santo Espíritu, Señor. Por eso hoy nos volvemos a ti, reconociendo nuestras limitaciones, sabiendo, Señor, que en nuestra fuerza no lo vamos a poder hacer, pero con tu ayuda sí lo podemos hacer. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, ponemos en tus manos a todos los hermanos que están pasando por alguna enfermedad, por alguna situación difícil. No los podemos mencionar a todos y por eso lo hacemos en términos generales porque hay mucha necesidad, Señor. Acuérdate de ellos y extiende tu mano de sanidad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Llega a los hogares, ahí donde están, y que la mano poderosa de Dios, que la mano poderosa de Dios pueda tocar, pueda sanar toda enfermedad. Envía ángeles, Señor, que ministren, que desciendan y ministren a tu pueblo y aún a aquellos que no te conocen o que se han resistido por años, Señor, a tener un encuentro, que puedan encontrarse contigo, Señor, a través de estos tiempos que estamos viviendo, tiempos de oportunidades, sanándolos, liberándolos, restaurándolos en el nombre poderoso de Jesús, para después ser testimonio de lo que tú eres, de lo que tú haces. Padre, en el nombre de Jesús, todo lo ponemos en tus manos, cada necesidad, cada petición, la ponemos en tus manos. Te damos gracias y te bendecimos. Amén. Que el Señor, hermano, me lo bendiga. Estamos siempre en contacto. Cuídese. Queremos saber de usted. Queremos tener noticias. Comuníquese por los medios que hemos habilitado para saber cómo está. Y si hay alguna necesidad, si hay alguna petición, háganosla saber para nosotros continuar orando, porque a eso nos ha llamado el Señor, a bendecir al pueblo, a suplicar, a interceder, a decirle al Señor que tenga misericordia y pues esperando que Dios se levante y pueda el Señor tomar control de cualquier situación que pueda estar pasando. Que el Señor me lo bendiga. Un abrazo para todos. Los amamos mucho en el Señor. Continuemos la marcha porque Cristo viene pronto por su iglesia. Que Dios lo bendiga. Delicados me hará descansar junto a aguas de reposo. Me pasto